Tercer encuentro de medios alternativos Uruguay 2023. RUMA, Red Uruguay Medios Alternativos, que nuclea radios, TV, gráficos y cine. Alternativo, comunitario, popular e independiente. Realizaremos charlas, informes de diferentes temas que son parte de nuestra agenda alternativa en Uruguay. Conoceremos los nuevos medios, comunicadoras, comunicadores, programas y los clásicos e históricos referentes de medios de comunicación de Uruguay. Inscribite en nuestro correo espacioruma@gmail.com y elmos la voz, escritura y visual alternativa en Uruguay. Dominando la tierra, para desinformar están los medios, para reprimir la policía, para someter está el trabajo, para contaminar celulosa y minería. Para desinformar están los medios, para reprimir la policía. Un saludo a todos los medios y a todos los integrantes de este encuentro de medios alternativos de comunicación. Mi nombre es Ricardo Pose, soy periodista actualmente trabajando para dos medios, el quincenario Mate Amargo y la revista semanal Caras y Caretas. A su vez, bueno, hemos realizado algunas tareas de cobertura para otros medios y actualmente tengo la responsabilidad de la presidencia del sector prensa escrita de la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU. No quería dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes la enorme alegría, por decirlo de alguna manera, que me produce que este encuentro lleve el nombre nada menos que de José Imaz, un entrañable compañero y conocido de la Villa del Cerro, que supimos andar los de aquella generación en todo lo que fue aquella primera movida de radios comunitarias, boletines barriales, de las cuales, tantas zonas de Montevideo y después en el interior fueron un poco desarrollando la importancia de estos medios alternativos, a los que sobre el final de mi intervención un poco luego voy a volver. Yo quiero decir que también previamente a trabajar tanto en Mate Amargo como en Caras y Caretas, hemos participado de algunos de estos proyectos de radio comunitarias y otros medios de prensa alternativos. En particular hemos tenido un programa en particular dentro de la Cotorra FM, esa radio que tanto de alguna manera nos hace también recordar el papel fundamental del flaco José Imaz en ese rol. Este encuentro tiene que ver con la libertad de expresión y yo ahí quisiera, desde la visión de la Asociación de la Prensa del Uruguay, plantear tres ejes que me parecen fundamentales, pero que primero me parece que sería bueno conversar sobre lo que implica libertad de expresión. Porque en realidad hay como un pensamiento mágico de que la libertad de expresión es aquella donde en determinados países, en determinadas sociedades, no existe la restricción de la prensa. Y esto en realidad es una verdad a medias, ¿verdad? Porque todos podemos tener claro cuando a determinados medios se los censura por opiniones, o porque algún periodista realizó algún tipo de opinión o de desarrollo de investigación, y ahí todo el mundo, dice, está en tal país la libertad de expresión, pero en realidad hay formas mucho más sutiles de recortar la libertad de expresión, que es la que venimos padeciendo en Uruguay. Y ahí es donde me voy a permitir brevemente enfocar las tres ejes por los cuales yo considero que la libertad de expresión en Uruguay no solo tiene varias restricciones, sino que además en los últimos tiempos ha venido sufriendo un periodo de desgaste cada vez mayor. Hay un primer problema de la libertad de expresión, que es el acceso a la información pública, ¿verdad? Es decir, a todos aquellos datos que nosotros podemos o deberíamos poder acceder de las instituciones del Estado, cualquiera de ellas. Como ustedes saben, desde el 2012 está vigente en Uruguay una ley de acceso a la información pública. De hecho, hay una unidad de acceso a la información pública que es un poco la que debe velar para que todos los ciudadanos puedan pedir cierta información, pero
aquí chocamos con un tema que para mí es crucial, que yo la defino como la cultura del secretismo en Uruguay. Y también esta ley de acceso a la información pública es hija de ese secretismo, porque muchas veces se habla, sobre todo en esta gestión de gobierno, pero ojo que no estoy haciendo una valoración político-partidaria, de la libertad responsable, de la libertad de expresión, cuando en realidad, por ejemplo, el carácter de reserva de la información es un problema de la libertad de expresión. Es decir, cuando nosotros nos dicen que tal información, tal organismo no la puede dar porque considera que es de carácter reservado, estamos teniendo un problema en la libertad de expresión. Y pongo un ejemplo bien reciente que pueda servir tal vez como ejemplo. Por ejemplo, ustedes saben que era un interés notorio de la sociedad que ante este fenómeno nuevo y trágico, ahora lo hemos naturalizado, pero ustedes recuerdan la cantidad de muertes que hubo en plena pandemia por el coronavirus. Cuando nosotros pedimos al Ministerio de Salud Pública poder conocer cuáles eran los criterios por los cuales el gobierno uruguayo iba a comprar tales vacunas con tales laboratorios, no solo el problema del gasto, sino por qué tal vacuna sí y tal vacuna no, por qué la vacuna americana o de los laboratorios occidentales se consideraba mejor que la china o la cubana, ¿verdad? Bueno, esa información no pudimos acceder, porque se nos planteaba que había un carácter de reserva, en realidad más planteado a un criterio comercial de la libre competencia del negocio entre el Estado y las multinacionales de los laboratorios que manejaba. Bueno, ahí tenemos un problema claro de falta de libertad de expresión, ¿verdad? Porque además expresión, justamente uno para poder expresarse necesita información, ¿verdad? Incluso hasta los viejos y queridos payadores como Carlitos Molina payaba, no en el término popular de tirar cualquier fruta, sino de poder tirar información. Entonces, yo me puedo expresar en la medida que manejo información que me permita expresarme con fundamento. Ahí tenemos un primer problema de la libertad de expresión en el Uruguay que hace al acceso a la información pública. El segundo elemento que hace a la información pública, y ahí creo que aquí es el papel fundamental que han jugado los medios alternativos, a pesar de las claras limitaciones que pueda haber, es el rol de las empresas, ¿verdad? Es decir, no hay libertad de expresión si lo que yo puedo expresar está condicionado por el acuerdo empresarial que puede tener o bien mi medio de prensa o justamente por la información que las grandes empresas multinacionales desarrollan y están dispuestas a financiar, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un problema que es claramente visible en los medios, podríamos decir, no alternativos, sino más comerciales, que en una lógica del sistema en el que vivimos está claro comprender que un empresario de la información se maneje con criterios empresariales a la hora de gestionar lo que en definitiva para él es un negocio. Pero ahí tenemos problemas de libertad de expresión, ¿no? Si para este medio de prensa X, determinada multinacional, pone una importante cantidad de dinero en el sostenimiento de esa empresa, claramente es comprensible que esa empresa no admita que, por ejemplo, la libertad de expresión plantee algunas críticas sobre su negocio, ¿verdad? Es decir, perdonen el ejemplo, pero una multinacional como Catón Natí no siempre va a estar dispuesta a financiar un medio de prensa que investigue cuáles son los vínculos entre esa empresa, el gobierno, la concesión a 60 años y otro tipo de negocios que puede tener en ese mundo de red empresarial, y la lista es larga, ¿verdad? Podríamos poner el ejemplo de los medios de comunicación que pertenecen en realidad como apéndices empresariales de otras grandes empresas, por ejemplo el grupo Casino, ¿verdad? Un grupo destinado a las grandes superficies de los supermercados que tiene, podríamos decir a esta altura casi como un hobby, tener medios de comunicación. Bueno, no es esperable que allí haya una libertad de expresión de los periodistas, de los trabajadores de la prensa, en poder criticar, por ejemplo, el proceso de alta concentración del grupo Casino en desmedro de los emprendimientos más pequeños.
Por lo cual ese sería el segundo eje, por el cual yo creo que tenemos allí también un problema de libertad de expresión. Y el tercer problema de libertad de expresión, que está muy atado a esto segundo, es un poco, yo sé que es un debate profundo, que es un debate que se da porque las experiencias que hemos tenido no es buena, pero que tiene que ver justamente con el sostenimiento de los medios de prensa que pudieran apelar a, por ejemplo, una distribución más democrática y equitativa de la publicidad oficial. Yo no soy un estatista convencido, pero soy un asalariado de la prensa, ¿no? Es decir, soy consciente que mi actual situación me obliga a vender mi fuerza de trabajo, en este caso intelectual, para poder trabajar, y entiendo que ese salario de algún lado tiene que salir. Bien, nosotros deberíamos poder desarrollar nuestra labor sin que nuestras opiniones, y sobre todo en mi caso particular, yo trabajo en el área fundamentalmente de la investigación periodística, no estuviera coartada por el acceso a la información, por la dependencia económica. Yo sé que hay mucho debate sobre cuál debe ser el rol del Estado. Si ustedes me preguntan a muchos de nosotros, pensar que este Estado fuera el que financie los medios de comunicación o algunos medios de comunicación podría generar una sombra de duda. Bien, podría generar una sombra de duda, pero también es cierto que el sostenimiento de muchos de estos medios de comunicación seguramente podría arribarse a mayores acuerdos de libertad de expresión en tanto fuera la publicidad oficial la que garantizara la supervivencia de esos medios. Cualquiera de los tres ejes que planteé, el acceso a la información, el rol de las empresas y el rol del Estado, de la publicidad oficial, por supuesto que son elementos disparadores. Me queda poco menos de un minuto para la propuesta. Propuestas en el eje 1, bueno, allí efectivamente hay que reactualizar la ley de acceso a la información pública, limándole los caracteres más restrictivos. Para los otros hay un largo camino y desarrollo para trabajar, y ahí es donde yo pongo el énfasis en la necesidad de que justamente se fortalezcan los medios de comunicación alternativos, las radios comunitarias, los boletines barriales, que de alguna manera cumplen este rol, que van en un camino más avanzado, si se quiere, aunque a veces la supervivencia de los mismos muchas veces pueda estar también condicionada por esta no facilidad a veces de conseguir rubros. Este era un poco lo que quería compartir con ustedes, en lo que entiendo va a ser un debate muy rico y muy fermental, sobre el cual habrá que seguir trabajando. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja, y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. 3 personas en situación de discapacidad realizan actividades en distintos contextos. Un hombre usuario de silla de ruedas en la playa, una mujer con síndrome de Down pintando una pared de su casa y una mujer con discapacidad auditiva mirando a su hijo jugar. Gracias a la Ley 19.691, Cristian pudo irse de licencia. ¡Bien ahí! Alicia tiene su casa como más le gusta. ¡Qué lindo! Y Lourdes le pudo regalar a su hijo lo que quería. ¡Arriba, Lourdes! Gracias a la Ley 19.691, un porcentaje de las empleadas y empleados de una empresa privada deben ser personas con discapacidad. Aún nos queda mucho camino por recorrer,
Para acceder a los beneficios de esta ley, debes inscribirte en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Las empresas privadas deben inscribirse en el Registro de Empleadores del Ministerio de Trabajo. Sigamos construyendo inclusión.